El paisaje cultural de Lanzarote es sin duda alguna uno de los que mayor belleza atesora de las Islas Canarias. Forjado gracias al esfuerzo de generaciones que han trabajado el campo, es un paisaje que hace no mucho tiempo atrás era dominado por molinos y molinas. Vigías del territorio y siempre atentos a los vientos, giraban sus aspas y piedras de molienda para dar sustento a los habitantes de la isla. El devenir del progreso y el declive de prácticas agrícolas trajo como consecuencia el abandono progresivo de estas construcciones emblemáticas, hasta el punto de que en el año 2016 cesa la actividad del último molino de la isla. En el año 2015, el Cabildo de Lanzarote encarga un estudio de la situación de los molinos y molinas de la isla que evidencia el estado de abandono en el que se encuentran. Como consecuencia, se planifica una campaña a largo plazo de restauración de estas construcciones. Presentamos la historia de la restauración más reciente, así como la de otros molinos y molinas que gracias a esta labor han podido asegurar su conservación. En el año 92 hicimos una ruta así por toda la isla, buscando en los pueblos, preguntándole a la gente mayor dónde existían los molinos. Muchos de ellos ya desaparecidos, que no se encuentra ni rastro de ellos. Pero bueno, siempre la memoria de la gente quedaba, bueno, pues en tal sitio había uno, íbamos, mirábamos prácticamente nada, sacábamos fotos del terreno a lo mejor donde ya no existía nada. Y según aquí el archivo de Teguise, hablando con ellos de más allá, pues ellos han seguido investigando y creo que habían más de 40 molinos. ¿En buen estado? Pues sí, hay un par de ellos que están más o menos en buen estado, que se han restaurado. El del Jardín de Cactus en Guatiza, en Tiagua hay otro que se restauró hace 2 o 3 años, esta de aquí de Teguise, y algunos que se conserva el torreón prácticamente intacto. Otros que ya no quedan sino pequeños trozos de ellos, pequeñas referencias de las piedras de la base de la estructura, pero muy poquitos. Bueno, en Teguise aquí ahora se está restaurando otro, muy cerquita de este, que también tenía la estructura en buen estado, pero el resto prácticamente desaparecidos. Y es una pena porque, bueno, son parte del patrimonio nuestro de Lanzarote, de la isla, que con un poquito de ilusión y ganas que se pongan, se van recuperando. Soy Alicia Perdomo, soy arquitecta y soy la directora de obra de la ejecución de este proyecto del Molino de Teguise. Este proyecto lo ha redactado otro arquitecto que es Juan de Dios. Yo llevo la dirección de obra bajo la supervisión de Juan Agustín Padrón, que es un maestro artesano que ya ha hecho otros proyectos de restauración de molinos y molinas en esta isla. Pues de aquí salía el alimento fundamental de los canarios, que tanto apreciamos, ¿no? Nuestro famoso gofio. Bueno, el proyecto pues lleva muchos años, este molino abandonado, y pues el proyecto, la función que tiene es reformarlo, ponerlo en uso y darle valor a la fabricación de gofio y elaboración para que se vuelva a poner en activo y volver a poner en funcionamiento este tipo de edificaciones que están ya en desuso.
Pues lo primero que se ha hecho ha sido un estudio de cómo está, sobre todo las maderas, que al estar tanto tiempo lo que es la cubierta abierta, pues ha sido muy deteriorado, pues tiene bastante carcoma, entonces pues bueno, hay que estudiar bien el estado en el que se encuentran las maderas. También ha sido un estudio ver todo el tema de cómo es el sistema, la mecánica en sí del molino y ver también un poco los materiales que hay hoy en día que pueden equivaler a las maderas que antiguamente se usaban. Y también, bueno, pues también le hemos añadido el tema de que antes no había alumbrado eléctrico y se le va a aportar iluminación para que tanto se iluminen la fachada exterior y se ponga en valor a modo de monumento, como en el interior en el caso de que se quieran hacer visitas o se trabaje por la tarde. Básicamente lo que se trató el trabajo fue, partimos de un cono que había, que es la obra de albañilería, y no había nada de madera, solo una tarima, una pequeña base de madera, pero todo eso se eliminó. Entonces el trabajo más fuerte fue hacer todo el mecanismo interior de madera, asimilándose a la función de los molinos que se hacían antiguamente. El trabajo de albañilería ha sido la restauración de todos los encalados, el revestimiento exterior, la plataforma también. Desde el inicio del proyecto es un trabajo que no es muy habitual hacerlo. Para nosotros es el primer molino que hacemos. Y entonces ha sido un trabajo sobre todo de mucha investigación. Hemos visitado los otros molinos que hay aquí actualmente, como es el de Guatiza y el de Tiagua. Entonces ha sido una labor, sobre todo desde el principio, de mucha investigación. El molino del barrio de Los Molinos en Teguise es el último esfuerzo restaurador promovido desde el Cabildo, pero no es el único. Otros ejemplos se encuentran repartidos por la isla, incluso muy cerca de aquí. Bueno, pues estamos en la villa de Teguise y hace como un año más o menos se acabó la restauración de la molina de Teguise, que está ubicada detrás de la iglesia de Guadalupe y cerquita de la Plaza de la Mareta. La restauración consistió, aquí se fabricó en el año 92, se recuperó una molina que había en los alrededores y bueno, con el tiempo se estropeó y se hizo ahora la nueva restauración. Hemos aprovechado de la antigua molina algunas piezas, las ruedas, los engranajes y poco más. El resto estaba muy mal y lo que fue se fabricó casi totalmente nuevo. Hay que diferenciar entre los molinos de torre, que son los que todos conocemos, muy parecidos a los molinos de La Mancha, y esto de las molinas son molinas de pivote. Pivote porque están apoyadas sobre un pivote metálico y hace girar todo el conjunto para orientarla al viento. Entonces el molino de torre ganamos altura con la torre de mampostería para que aprovechar la fuerza del viento en las aspas. Y aquí en las molinas pues la altura la cogemos con una estructura de madera. Después, en cuanto al sistema de mecanismo, en el de torre, en el molino mayo, que normalmente se dice aquí en Canarias así, pues el mecanismo lo tenemos en la segunda planta y es más laborioso porque el molinero tiene que subir muchas veces con los sacos de grano, bajar la molienda. Y aquí en los engranajes los tenemos dentro de la habitación, en la primera planta, y el acceso
pues es más sencillo, claro, ya accedemos directamente de la calle dentro de la habitación con la molienda y se trabaja dentro casi a ras de suelo y es mucho más fácil. Hay una curiosidad, por ejemplo, que si vemos en la molina que tiene un trozo de madera y el resto es como de lona, ¿no? De la vela. ¿Qué pasa? Que en su momento siempre los molineros dejaban para la labor del día siguiente como las dos tablas superiores para no tener tanto trabajo. Y ahí se fue quedando las dos superiores y se quedaron ya fijas y a partir de ahí fue donde se le colocó la tela. Por eso que tienen una parte de madera y el resto de la lona. El sistema para fabricar la vela lleva una relinga por la orilla cosida y con unas argollas donde se van metiendo. Nosotros hoy las hicimos con hollado, que ya lo hizo el señor que fabricó la vela, y por ahí metemos los cabitos para atarla. Las vigas de madera del techo se mantuvieron, se restauraron, se le dio una protección anticarcoma, una pintura especial también. Se montó lo que es la carpintería de las ventanas y luego lo que es más importante, que es el trabajo que ha sido más duro, se montó primero lo que es la rueda terrera que apoya en el cono. Después, bueno, eso todo se reguló. Después se montó el telar, que es como una especie de, como si fueran unas crucetas de madera, y después ya todo el mecanismo de un poco de rotación, que es lo que va moviendo las piedras. Las piedras también se restauraron, porque sobre todo una de ellas, que es la más antigua, pues hubo que marcarle bien los llagueados, el picado, que es lo que hace que se muela el millo. Y luego ya se montó la estructura de la cubierta, que es una estructura de pares de madera, y ya todo el recubrimiento de fuera. Y bueno, hay una parte que se me olvidó también intermedia, antes de la cubierta se montó el botalón, que es la pieza que hace el movimiento de las aspas, que es lo que sale hacia afuera. Todo eso es una pieza entera. Hay un trabajo también muy importante de herrería, porque hay muchas piezas metálicas, que todas esas pues se han hecho. No son piezas que vas a comprar, sino que tienes que fabricar. Este molino fue construido a principios del siglo XIX por don Víctor Cabrera Alonso,
natural de Valles de Ortega, en Fuerteventura. Según don Esteban Cabrera Velázquez, nieto de don Víctor, a este molino llegaban vecinos de Só, Tinajo, Muñique, Tao. Allí se pesaba el grano por cuartillos, fanegas y almudes. La gente se apelotonaba y hacían colas mientras se hablaba de cualquier cosa. Era un punto de encuentro de los habitantes de los pueblos cercanos. El señor Florencio fue su primer molinero, hombre trabajador y fuerte. Su mujer era seña Luisa, la jineta. Le decían así porque hacía correr al burro más que a un caballo. Después que muriera don Víctor Cabrera, fue su hijo don Pedro Cabrera quien regentó el molino. Otro de los molineros fue don Pedro, quien contaba que le dolían las rodillas por levantar él solo un costal de goz. Según contaba don Víctor Cabrera, esta hazaña solo pudo superarla don Leandro López, padre de Juana, que trabajó como molinero a mediados del siglo pasado. Hoy, Juana recuerda con cariño el tiempo en el que su padre trabajó en este molino. Juana López Bonilla. Nací en La Peña. La Peña es una casa que está afuera entre Tao y Tiagua. Y allí nací yo. Cuando teníamos 3 añitos por ahí, ya vine a Tiagua, una casa que le dio el dueño del molino, que antiguamente había otro señor que llevaba el molino, y entonces pues lo ofrecieron a mi padre. Mi padre era muy corpulento, y un hombre joven de 40 y tantos años. Me acuerdo que tenía unos monos, un mono y una boina y todo. Y entonces le ofreció don Pedro que eso, dice, no, yo cómo voy a ir al molino, que vivo allá arriba en La Peña, lejos, más de 1 kilómetro, bueno, casi 2 kilómetros hay de aquí, del molino a la casa de La Peña. Dice, no, entonces le dio una casa a él en Tiagua. Y entonces, pues de esta fecha a los años 50, 10 años seguro, vamos, seguro que estuvo. Y entonces, pero se pasaba mucho trabajo porque es un trabajo de mucha fuerza. Un saco grande de lana, grandísimo, que llevaba más de 100 kilos. Él subía por esas escaleras, esos escalones, y estrecho, porque el grano no se lo podía poner aquí, se lo ponía de aquí para atrás, la mitad, porque claro, la escalera era estrecha para subirlo arriba. Pero el gofio antes era el plato más apreciado. Era de millo, cebada, si tenías trigo también le echaban, un poco de centeno, le echaban arvejas, de lo que tenía. Porque como el millo era más escaso, entonces pues lo ponían con varios granos. Y salían, bueno, los mixtos así con varios granos, era bueno también. Una vez en los años 57, fueron unos años muy malos, y una vez vino un señor y dice que cuando mi padre fue a poner el grano en la torba, vio, dice, ¿y esto qué es? Creía que eran habas, porque había gente que también ponía habas revueltas. Y era papas menudas, chiquititas, de las chiquitas, de las papitas menudas. Y mi padre dice, chacho, ¿y esto no se escachará aquí? Mi padre, como lo trajo, lo echó, a ver. Pues dice que un gofio buenísimo. Él no llevaba nada para casa, pero ese día llevó en el zurrón un poquito y le dijo a mi madre, prueba este gofio. Y dice mi madre, ay, qué suave. Dice, pues tú sabes de qué es, de papas menudas. Y entonces una vez estuvo aquí una noche entera, un día y una noche, moliendo porque había mucho grano acumulado porque no había viento. Entonces aprovechó el viento y estuvo toda la noche y hasta el día siguiente, y estuvo mucho tiempo, veníamos a traerle la comida porque no podía salir de aquí del molino. Y una señora venía después, cuando terminó, ya tenía el grano, se fue a casa, comió y se acostó un poco la siesta. Ay, mi madre, la gente
yendo a casa a buscar a Leandro. Mi madre, Leandro, levántate que está aquí a buscar el grano. Dile que ahora voy. Mi padre, que era un dormilón y más un sueño que tenía acumulado, mi madre. Mira, los pleitos de mi madre con él. Pero ¿para qué le dices que ahora vas, que no has ido? Volví a aquella mujer para arriba. Pero que Leandro que me venga a dar el gofio, que me venga. Tengo los chicos sin comer. Y hasta que mi padre se levantó, muchacha, recogió una arrancada y vino a la mujer casi le dije, ¿qué es lo que quiere? Que no sé cuánto. Pues ¿qué quiero, Leandro? El gofio, toma el gofio, ay. Y se llevaba muchos pleitos de la gente también, porque no se lo tenía tiempo. Y entonces era mucho trabajo y lo dejó y ya después lo cogió otro señor que era amigo de don Pedro y un día cogió una borrachera y lo dejó y los coyuntó todo y lo rompió. Ay, una maravilla que esté así. Muy bien. Está. Y cuando yo vine no había ni escalera para subir. Yo creo que se me saltaron las lágrimas cuando vi que hasta los escalones se los llevaron. Sí. Pues no tenía la puerta, estaba así, en el balconcito ni nada. Sí. Ahora lo veo cuidadito. A mí me gusta, ha sido pobre y ha sido feliz porque me gusta cuidar las cosas y verlas como las cuidan. Yo cuando veo que cuando todo se va deteriorando y la gente no se preocupa, sino pues de otras maneras, viven de otra manera, por supuesto. Yo no digo que ahora no se viva bien, hay gente que vive bien y yo también vivo bien, pero no, a veces las cosas de los de antes también hay que cuidarlas. Un buen ejemplo del cuidado de las cosas es la restauración en 2018 de la molina de José María Gil. En su origen fue un molino, construido en 1870 por don Baltasar Martín Rodríguez, secretario del ayuntamiento. El edificio constaba de una planta circular a la que se le adosó, a principios del siglo XX, una fábrica de molienda movida por un motor de gasoil. Posteriormente fue comprado por el médico don Fermín Rodríguez y en 1919 lo adquirió don José María Gil Santana, pasando luego a sus herederos. Esta molina fue la última de la industria molinera activa hasta 2016, año en que se vio obligada a cerrar. 2 años más tarde, sus nuevas propietarias contaron con una subvención del Cabildo para, con gran mimo y respeto, restaurar y poner en marcha este molino. Para los griegos uva y nueces, arroz para los japoneses y gofio para los canarios.
Bueno, mi nombre es Lourdes Rodríguez, soy copropietaria de la Molina José María Gil, la Molina Lanzarote, como se le conoce. Es un espacio que está ubicado en San Bartolomé. Me tengo que ir para atrás. Hace como unos 5 años yo descubrí esta molina, nunca había estado aquí. Mi socia sí, porque fue nieta. Y cuando la descubro era una edificación, bueno, totalmente, los techos estaban apuntalados, destrozados. Y entonces, bueno, la intención en un momento, primero fue pensarme el proyecto que íbamos a hacer y después ya fue directamente echar mano. Tuvimos que regarnos de un equipo tremendo, porque era rehabilitar una molina antigua, con mucho respeto además hacia todo lo que fuera pasado. No queríamos cambiar ni modificar cosas que pudieran acentuar de alguna manera algo moderno. Entre todos hicimos un esfuerzo tremendo y entonces se abrió el Día de Canarias. Y entonces ahí comenzó un trabajo potente, porque no teníamos ni idea ni cómo se hacía el gofio ni nada. Entonces ahí comenzamos a estudiar, nos ayudaron mucha gente mayor y comenzamos a elaborar el gofio. Y también había una parte súper importante en la molina, y era que el grano tenía que ser de la isla. Damos toda la prioridad que ponemos al tema del grano de Lanzarote. Es verdad que también nos entran grano de otras islas cuando no llegamos. Este año sí que hemos notado un aumento de grano que nos está entrando de la isla. Eso se supone casi un 15% más. Se supone que la gente ya está comenzando a plantar. Yo con eso ya me doy por satisfecha, ¿no? Que era parte del proyecto. Si usted canario, aproveche cuando arrecien las heladas y échelos por cucharadas nadando sobre la leche. Pero en cuanto se lo eche, zámpeselo ligerito, que es mucho más exquisito sin que se le vaya al fondo. Y un buen canario... Tenemos una sala polivalente y ahí, bueno, hemos hecho presentaciones de libros de historia, hacemos talleres de cocina donde lo que intentamos de alguna manera es que sean conscientes de los alimentos que están tomando, para un poco volver a generar aquel amor por la salud, no por la comida rápida, que sea, incluso si es kilómetro cero y nuestra, pues mucho mejor, ¿no? Que sea más natural. Y también otra de las cosas que a mí me gusta mucho es el taller de experiencia. El taller de experiencia significa que colegios vienen, se les muestra lo que es la molina, se les explica el proyecto, ellos ven lo que se hace el gofio, lo tocan, saben ya de dónde procede, porque al principio nos pasaba una cosa simpaticísima, es que yo les preguntaba, ¿y qué es el gofio? ¿Y dónde viene el millo? De la nevera. Entonces, cosas así que tú dices, pero bueno, ¿qué salto hemos dado en esta isla como para olvidarnos de parte de nuestra cultura, ¿no? Origen. Y un buen canario redondo debe comerlo crudito. Yo que soy de Canelones, gracias al gofio y al cielo, nunca he tenido un urzuelo, ni uñeros ni sabañones. A un canario esas cuestiones no le entran ni con nada, y aunque haya gente atrofiada, verán que yo no me atrofio, mientras pueda comer gofio con tuita la canariada. Y bueno, y también agradecerle en su momento que el maestro que me enseñó fue el maestro Domingo Abreu, que aprendimos de él este oficio ya prácticamente perdido ya, porque yo creo que habemos muy poquitos en las islas que conocemos un poco el sistema de fabricación de los molinos, porque bueno, ha sido un oficio que se ha quedado en desuso, con los años ya esto ha pasado un poco a ser historia casi. En Canarias no tenemos grandes, sobre todo en las islas pequeñas, no tenemos grandes monumentos, no tenemos catedrales, no hay acueductos, no hay otras cosas así importantes, sino los molinos serían parte de ello. Y sobre todo en el tema social, cumplieron una función muy importante en las islas, de todas las islas, porque de aquí se fabricaba el sustento diario, que no es como el que tenemos el pan, en aquel momento era el gofio a diario. Entonces, sí, gracias a los molinos, pues la gente pudo tener su alimento.
Bueno, estamos aquí en este lugar maravilloso que son las salinas de Janubio, un lugar único. Y aquí detrás pues estamos viendo los dos últimos molinos que han sido rehabilitados en esta isla, los molinos salineros de las salinas de Janubio, y que son uno de los últimos elementos a aportar en cuanto a la rehabilitación de este tipo de estructuras arquitectónicas. El patrimonio cultural lo conforman aquellos elementos que hemos acordado como sociedad en proteger y asegurar para así que las generaciones futuras puedan gozar de ellas como un elemento más de cohesión social. La conservación de los elementos que conforman nuestro patrimonio cultural, digamos que su importancia va mucho más allá de la importancia de la pura conservación de unos elementos arquitectónicos. La identidad cultural de un pueblo y su conciencia histórica es una cuestión fundamental para su salud como colectivo. Una ciudadanía con una identidad cultural saludable es un pueblo con capacidad para afrontar los futuros problemas que se le pueda presentar sin complejos. Hay que decir que la identidad cultural pues, juega un papel fundamental en nuestra definición como ser social, en nuestros valores, en lo que somos históricamente y en lo que no somos. Una sociedad que tenga claro lo que es, de dónde viene, cuál es su historia como sujeto, es una sociedad con criterio y con madurez suficiente para saber lo que quiere y lo que le conviene, y por lo tanto va a ser una sociedad mucho menos maleable ante posibles intereses. Por esta razón, cuando nosotros vemos pues, molinos, molinas, casas, lagares abandonados, lo que hay que pensar es que lo que está en ruina no son solamente esos elementos arquitectónicos, sino lo que está en ruina también es una parte de nuestro ser social, de nuestra identidad. Creo que esta isla pues, lleva un considerable retraso en materia patrimonial, es evidente, cualquier persona que viva en esta isla lo puede observar. Desde el año 99, en que se aprueba la primera ley autonómica de patrimonio histórico de Canarias, las inversiones y los avances en esta materia, en esta isla, por desgracia, han sido prácticamente nulos o muy escasos. En los últimos años también es cierto que se está observando un pequeño cambio de rumbo en materia de patrimonio cultural en esta isla. Estamos viendo como por ejemplo en la capital de nuestra isla, de Arrecife, se está procediendo a las primeras rehabilitaciones de edificios que llevan años abandonados, trabajo en el que sin duda alguna habría que destacar al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo con su trabajo diario y constante, y también estamos asistiendo pues, a la restauración de elementos como el que tenemos aquí, de molinos y molinas que llevan más de 20 años sin que nadie se preocupara por ello. Evidentemente estamos lejos de estar en un escenario ideal, pero sí es cierto que este pequeño cambio de rumbo a nosotros nos da, digamos que, energía e ilusión para seguir trabajando en esta línea y conseguir en un futuro cercano que las personas que somos de aquí salir a la calle y mirar nuestro patrimonio con orgullo.